Saludos mandalorianos y mandalorianas, bienvenidos de nuevo en las lunas de Mandalor. En el vasto universo de Star Wars, el lado oscuro de la fuerza ha sido una fuente inagotable de personajes fascinantes y poderosos. Aunque los Sith son los más conocidos y temidos practicantes del lado oscuro, existen otros individuos que han sucumbido a sus tentaciones y han abrazado la oscuridad sin necesariamente ser Sith. Estos personajes, cada uno con su propia historia y motivaciones, han dejado una marca indeleble en la galaxia y han desempeñado roles cruciales en la narrativa de Star Wars. Así que en este video vamos a explorar 26 de ellos. El viaje de Darth Maul a través de la fuerza ha sido realmente intrigante. Aunque ya no fue reconocido oficialmente como un Lord Sith después de su caída contra Obi-Wan Kenobi en Naboo, el lado oscuro continúa alimentando su sed de venganza. Sin un maestro Sith después de la caída de Sidious y Tyrannus, Maul abrió su propio camino, abrazando la oscuridad mientras rechazaba la regla de dos. Algunos dicen que encontró un nuevo propósito al lidiar en el colectivo Sombra, trayendo el caos a la galaxia a su manera única. En la época de Rebels, con su cuerpo destrozado y su mente fragmentada, se aferró al lado oscuro tanto por supervivencia como por ambición. Al final, incluso Maul reconoció que los Sith ya no representaban su destino. Lo que nos muestran personajes fascinantes como Maul es que la fuerza funciona de maneras misteriosas y sus portadores recorren diferentes caminos, no todos los cuales pueden ser definidos por las rígidas jerarquías del pasado. Ventress tenía una historia fascinante. Aunque alguna parte de su pasado sigue siendo un misterio, se sabe que fue una terrorista y asesina contratada originalmente por los sindicatos criminales, que era una Jedi caída, ya que su maestro había sido asesinado por piratas espaciales. Hasta que Dooku la descubrió y comenzó a entrenarla en los caminos del lado oscuro. Pese a su potencial, nunca llegó a ser considerada una verdadera Sith, pues la regla de dos impide que haya más de dos señores Sith a la vez. Ventress sirvió como un aprendiz no oficial bajo Dooku durante la Guerra de los Clones, pero él nunca la vio como igual y solo la usó como peón desechable. Tras diversos enfrentamientos con Kenobi y Skywalker, finalmente abandonó el lado oscuro y buscó la redención. Su pasado como asesina siempre la perseguía, pero al menos encontró algo de paz alejada del orden Sith y la guerra. Aunque no ostentó el título, Asajj Ventress dominaba las artes oscuras y supuso un desafío para muchos Jedi. General Grievous fue un personaje muy interesante en Star Wars. Aunque no era un usuario sensitivo a la fuerza, dominaba perfectamente el lado oscuro y a través de otros medios lo podía hacer de manera que ni siquiera los Jedi o los Sith incluso lo podían hacer. Originalmente era un guerrero Kalish, un guerrero de su planeta que sobrevivió a la guerra. Fue rescatado y mejorado cibernéticamente por los separatistas. Dooku lo entrenó en los estilos de lucha más avanzados de la antigua Orden Jedi. Sin embargo, Grievous no podía ser considerado un Sith, ya que, aunque poseía habilidades excepcionales gracias a la ciencia y la tecnología, carecía de la capacidad innata de usar la fuerza. Aún así, sirvió fielmente a Dooku y Palpatine como gran general y comandante durante la Guerra de los Clones. Su codicia por coleccionar sables de luz Jedi y su estilo despiadado lo convirtieron en una amenaza formidable. Savage Opress tenía un origen muy peculiar, aunque trágico. Era un Sabrak de la noche, el hermano de Darth Maul, que creció en las inhóspitas tierras de Dathomir, practicando la magia oscura de las brujas de Dathomir. Sin embargo, no tenía conocimiento ni habilidad con la fuerza. Todo cambió cuando Maul, que sobrevivió a su derrota a manos de Obi-Wan años atrás, lo recuperó y comenzó a entrenarlo en los caminos del lado oscuro tras que dejara al conde Dooku. Aunque Savage dominó rápidamente el combate cuerpo a cuerpo y se dejó llevar por su ira y agresividad, nunca logró un verdadero dominio sobre la fuerza. Maul lo entrenó como Sith, pero el ser su hermano no lo exentó de recibir un trato duro por parte de Maul. Su muerte a manos de Sidious dejó claro que, por mucho que lo intentara, Savage carecía de la sensibilidad a la fuerza necesaria como para ser considerado un auténtico Sith, ya que le había sido dada por las Hermanas de la Noche y no era natural como la de Maul. Pero sin duda fue un guerrero poderoso impulsado por la oscuridad. Los Inquisidores representan una faceta fascinante del universo de Star Wars en el lado oscuro de la fuerza, después de la caída de los Jedi incluso. La mayoría de ellos eran Jedi caídos y estudiantes sensibles a la fuerza que finalmente sucumbieron al lado oscuro. Tras la Orden 66, Darth Sidious los reclutó para localizar y eliminar a cualquier superviviente Jedi que amenazara al nuevo imperio.
Aunque dominaban hábilmente el combate con sables de luz y los caminos del lado oscuro, los inquisidores no podían ser considerados verdaderos Sith, ya que la regla de 2 prohibía más señores del Sith, que eran ya los que habían, Darth Sidious y Darth Vader. Sirvieron como agentes oscuros bajo el mando directo de Darth Vader y el emperador Palpatine. Su función era cazar Jedi y no regir como líderes. Cada inquisidor tenía poderes y habilidades únicas, pero les faltaba el dominio total de la fuerza que solo los auténticos Sith alcanzaban. Fueron piezas temibles en el tablero del lado oscuro, pero sus ambiciones personales siempre estuvieron sujetas a la voluntad de sus amos Sith. Representaron el ala élite oscura del nuevo orden galáctico. Taron Malicos era un miembro de la Orden Jedi que se exilió al planeta Dathomir tras la Orden 66. Practicaba un estilo más ancestral del lado oscuro, mucho menos ortodoxo que la rígida doctrina de los Sith. Aunque Malicos había dominado las magias y artes oscuras de Dathomir durante años, nunca fue reconocido como un auténtico señor de los Sith, ya que no estaba interesado en esto. Esto se debió principalmente a dos razones. Primero, su propósito era buscar venganza en contra de quienes le quitaron su orden Jedi, o sea los Sith, y era considerado como un Jedi caído. Sin embargo, no servía a ninguna orden como la Inquisición o así. No se puede negar que Taron Malicos era extremadamente poderoso en el lado oscuro, pero su senda era distinta, más arcana y enraizada a las artes primitivas de Dathomir. Representaba una faceta alternativa de la oscuridad ajena a las doctrinas más modernas. Un personaje fascinante sin duda. Starkiller, también conocido como Galen Marek, fue sin duda el mejor aprendiz, o uno de los mejores aprendices al menos, y más poderosos del lado oscuro de la fuerza de todos los tiempos. Aunque recibió su entrenamiento directamente de Darth Vader, nunca llegó a ser reconocido oficialmente como un Lord Sith. Esto se debió principalmente a que, aunque extremadamente fuerte en la fuerza, Galen siguió sirviendo como arma y agente personal de Vader, más que como un aprendiz que algún día lo superaría. Vader nunca tuvo intención de que Starkiller heredara como tal el título de Sith una vez que él mismo se hiciera con el control del imperio. Además, como bien sabemos, la regla de 2 de Bane limitaba que solo hubiera un maestro y un aprendiz en la orden de los Sith. Y para cuando Starkiller alcanzó su pleno poder, Vader ya no encontró uso para él. Aunque Galen Marek dominaba el lado oscuro como pocos, su lealtad a Vader y la rigidez de las reglas de los Sith le impidieron alcanzar dicho título. Representó quizás el potencial más puro del lado oscuro nunca cumplido, una pena que al final le encontrara la redención. La historia de Bou Dakuna es compleja. Aunque claramente era poderoso como la fuerza durante sus días Jedi, nunca recibió entrenamiento Sith formal después de la purga. Algunas razones clave por las que nunca fue oficialmente un Sith era que parecía operar más como un mercenario solitario y guardián de su hija, no como un acólito devoto de la doctrina de los Sith clásica. Su alianza con el Imperio fue su desesperación y coerción por parte de Denvik, no enteramente de sus propias ambiciones oscuras o deseo de servir al lado oscuro. Su relación con Cal Kestis demostró que todavía luchaba internamente con sus creencias Jedi, en contra de su voluntad de sobrevivir. El verdadero Sith se compromete por completo a la oscuridad. Entonces, si bien Akuna ciertamente rozó los bordes del lado oscuro de la fuerza en ocasiones, especialmente debido a sus trágicas circunstancias, no creo que realmente se dedicó a dominar las artes y la filosofía de los Sith. Su caída fue una desafortunada víctima de la guerra, no una elección consciente de restablecer la tradición de los Sith. Un antihéroe complejo, no un verdadero señor de los Sith. Aunque claramente cayó de la luz debido a su obsesión con Tanalorr, Dagan Gera no recibió ningún entrenamiento formal ni doctrina, o adoctrinamiento más bien, en las artes de los Sith después de dejar la Orden Jedi. Parece haber actuado principalmente como un usuario rebelde de la fuerza que lidera una banda de mercenarios, en lugar de jurar lealtad a la regla de 2 y los principios de los Sith. Con los Sith casi extintos después de la gran purga Sith, después de lo de Darth Bane si nos pasamos a lo de Legends, no había maestros disponibles que pudieran contratarlo como aprendiz y enseñarle las tradiciones sagradas. Sus batallas contra Cal Kestis parecían más impulsadas por su deseo egoísta de reclamar Tanalorr, no necesariamente por servir a la agenda del lado oscuro del imperio.
Dagan Gera cayó en un sueño profundo y básicamente se perdió en la era clave del resurgimiento de los Sith bajo Darth Sidious y Vader. Para cuando despertó, la Orden Jedi ya había desaparecido. Entonces, aunque es un enemigo misterioso y peligroso retorcido del lado oscuro, Dagan Gera camina por la línea de la oscuridad en lugar de encarnar completamente el papel disciplinado y estructurado de Lord Sith. Una sombra de los Jedi, no la nueva oscuridad. Ah, sí, Baylan Skoll era un individuo complejo sin duda que vimos en la serie de Ahsoka y que creo que a todos nos gustó. Si bien está claramente informado y dotado en la fuerza para haber sobrevivido tanto tiempo, no creo que alguna vez haya abrazado realmente el título de un Lord Sith como tal, como si lo llegó a creer Asajj Ventress. Nunca fue iniciado en las tradiciones sagradas y la regla de dos que definen a un verdadero maestro Sith. Sus métodos eran demasiado rígidos para su naturaleza filosófica. Baylan Skoll parecía más interesado en la iluminación personal que en servir a cualquier facción política como el Imperio o las fuerzas de Morgan Elsbeth. Su despedida de su joven aprendiz Shin Hati mostró una compasión que difícilmente correspondía a los señores oscuros de antaño. El código Sith exige dominio sobre las emociones con sus aprendices, aunque era capaz de continuar con su linaje Sith. Entonces al final Baylan Skoll exploró muchos aspectos de la fuerza, pero siguió siendo más bien un Jedi gris en espíritu. Los títulos Sith no fueron lo que lo impulsó, solo comprender el equilibrio de la naturaleza. Un enigma hasta el final, eligió el conocimiento sobre la dominación más bien. Shin Hati tenía un potencial enorme y un fuerte dominio de la fuerza, sin duda, pero a su corta edad aún le faltaba madurar completamente en el uso del lado oscuro de la fuerza. Aunque poderosa, seguía siendo solo un aprendiz bajo la tutela de Baylan Skoll, no una señora de los Sith, en toda regla. Carecía de la templeza y la frialdad emocional propias de los Sith, aún dejándose llevar demasiado por su ansia de conocimiento. Nunca completó el ritual definitivo de un Lord Sith, la eliminación de su maestro una vez superado su entrenamiento. Al separarse de Baylan Skoll al final, demostró tener dudas sobre la senda de las tinieblas que la atraía, lo que iba en contra del compromiso total de los Sith. Sin duda, Shin Hati representaba la promesa de un nuevo poder oscuro, pero su destino quedó inconcluso y sus lealtades divididas. Solo el tiempo diría si habría alcanzado la cúspide de los Sith o descubierto otro camino. Siempre quedará el misterio en su potencial. Snoke sin duda fue una figura muy enigmática y poderosa del lado oscuro de la fuerza. Aunque dirigía la Primera Orden y manipulaba a su aprendiz Kylo Ren, existe mucho debate sobre su verdadera naturaleza. Parece ser que Snoke surgió poco antes de la caída del Imperio y ocupó el vacío poder que dejó la destrucción de Darth Sidious y Darth Vader. Seguramente era extremadamente fuerte en el lado oscuro de la fuerza, pero nunca se le aplicó oficialmente el título de un Lord Sith. Sospecho que el por qué radicaba en el resurgir tras la caída del Imperio. Snoke era consciente de que la Orden Sith había llegado a su fin con la muerte de los últimos señores oscuros. Por lo tanto, fundó su propio movimiento oscuro al margen de la tradición Sith, aunque canalizando el lado oscuro de la fuerza. Además, al igual que otros como los Inquisidores, actuaba más como un líder supremo que manipulaba a su aprendiz, en lugar de compartir un vínculo de maestro-aprendiz como el código Sith exigía. Kylo Ren, el controversial aspirante del lado oscuro de la fuerza entrenado por Snoke. Aunque talentoso en la fuerza y hábil con el sable de luz, dudo mucho que alguna vez alcanzara el estatus completo de un Lord Sith. Para empezar, como ya comentamos, el propio Snoke no era considerado un Lord Sith oficial, sino más el líder de un nuevo movimiento oscuro. Por tanto, el entrenamiento de Kylo Ren difirió en el estricto modelo del maestro aprendiz de los Sith. Además, Kylo Ren jamás logró vencer sus conflictos internos ni la influencia de la luz en su interior. Su sed de poder está siempre asediada por dudas y emociones. Un verdadero señor de los Sith debe ser la encarnación del lado oscuro de la fuerza sin grietas. Incluso cuando pretende matar a Snoke para hacerse con el mando, lo hace más por ambición que por alguna tradición o ritual Sith. Así que, aunque dominaba el lado oscuro de la fuerza de una manera temible y caótica, la inestabilidad interna de Kylo Ren y su aprendizaje no ortodoxo bajo Snoke le impedían acceder al título completo de Lord Sith. Su camino era otro simplemente.
En conclusión, estos 26 personajes del lado oscuro de Star Wars nos muestran que existen diversas formas de caer en la tentación y abrazar la oscuridad. Aunque los Sith son los más reconocidos, estos individuos demuestran que el poder del lado oscuro puede corromper a cualquier persona, sin importar su origen o afiliación. Cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones y contribuciones a la trama de Star Wars, añadiendo capas de complejidad y emoción a la historia, ya sea a través de su dominio del combate, su astucia política o su sed de venganza. Estos personajes nos recuerdan que la línea entre la luz y la oscuridad es frágil y que incluso los héroes más valientes pueden caer. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó pueden dejar un like, suscribirse al canal si es que este video les ha gustado y quieren ver más. Aquí les dejo en las pantallas finales otros videos que seguramente les interesarán. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima. Que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima en las lunas de Mandalore.